Antonio, un gusto verte aquí en Tepic, visitando tus tierras. Encantado que nos hayas dado este tiempo para llevar a cabo esta pequeña charla, en donde principalmente queremos ver el factor de la comunicación que ha cambiado bastante y que tú eres un pionero en Tepic de haber iniciado el tema de la comunicación, el tema de las noticias, el tema de informar en Tepic. ¿Cómo lo has vivido esos comienzos? Sé que llevas más de 15 años en este ámbito. ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo has visto ese inicio? ¿Cómo ha caminado a lo largo de este tiempo? Bueno, primero, al contrario, Eduardo, gracias por invitarme. Gracias también al contador Rafael Montes por invitarme. Por supuesto, nuestro amigo. Y bueno, pues, ¿qué les platico? ¿Por dónde empiezo? Que hace 30 años comencé a practicar el periodismo. Soy periodista de formación. En lo que en aquel tiempo se hacía, ¿no? Que pareciera que estamos hablando de otra época ya, la época antigua. Pues ya cambió bastante. Cuando escribíamos para un periódico. Que era por un medio impreso entonces Sí. en ese momento. Okay. O para un noticiero de radio, que aquí en Tepic tuvieron mucha fuerza. Hace 30 años eran los reyes de la comunicación. Sí, tenía mucho el XCW, todo ese tipo de cosas. Pero mira, particularmente en nuestra región, Notisistema Notisistema. era un medio líder, que todo mundo escuchaba, que todo mundo se enteraba, y era la manera de conocer las noticias más rápido, a través de la radio, ¿no? Y otro día en la mañana veíamos las noticias en el periódico. El periódico, es correcto. ¿No? Ese era más o menos el esquema. En la noche, el noticiero de televisión, quien quería ver la televisión, en las noticias de la tele, ¿no? Esa era los medios y el periodismo hace 30 años. Y te voy a decir algo, los jóvenes, adolescentes de secundaria, preparatoria o de universidad, o sea, entre los 13, 14 años y los 25 años, todo ese segmento. ¿Estamos hablando de la época actual ya? No, del anterior. Okay. Nadie veía noticias en ese segmento. No les importaba. Eso me sumo, no era nuestro interés en esa época. Las noticias eran para los señores. Exacto. Para los más grandes, pues, ¿no? Pero ese segmento joven no estaba interesado en las noticias. 30 años después, ahora, con la revolución de las nuevas tecnologías, con las redes sociales y el internet, el mundo del periodismo y de las noticias cambiaron, se transformaron y le empezaron a interesar a ese sector de jóvenes. Y lo mencionas bien porque lo tienen más a la mano y más disponible. Sí, ¿no? Sí. El celular nos cambió la vida. Totales. Nos cambió la manera de trabajar, la manera personal de vivir. El celular es parte de nosotros, por lo menos en todos esos segmentos que tenemos acceso a esa tecnología, porque, ojo, no todos lo tienen todavía, lo decía antes de entrar a esta entrevista. Sí, en una introducción. Pero el celular forma parte de nuestra vida y las nuevas generaciones les gusta estar enteradas de las noticias, de la información periodística por el celular, ¿no? Interesante el cambio que mencionas de la época anterior a la actual es a través de los medios digitales y hay algo que creo, de mi perspectiva y con toda confianza, corrígeme, también revolucionó tanto la información que existen las famosas noticias falsas, que existen los famosos fake news. Es un gran tema. Y ese tema, pues, difícil de controlar también, ¿no? O sea, yo creo que las personas como tú que tienen una credibilidad son las que refuerzan las noticias veraces y, verídicas prácticamente. Mira, Eduardo, hace, ¿qué serán? 10 años, cuando el boom del internet, redes, que empezó Facebook, que empezó Twitter, ¿no? Y ahora Instagram y todas esas redes dijeron, es el fin del periodismo. Los periodistas ya no se necesitan, porque ya todos tenemos la información en la mano. Sí, pero esa información alguien la procesa, alguien tiene que transmitirla, ya sea escrita, visual, audiovisual, o sea. Los periodistas seguimos haciendo nuestro trabajo, que es verificar una información y entonces, ya verificada, darla como noticia. Entonces, si tú ¿sabe cuántas fuentes de información o te llegó un mensaje de WhatsApp? De esos mensajes que llegan alarmando, diciéndote cosas virales por ser tan escandalosos, ¿no? Pero tú tienes tus fuentes periodísticas en las que confías, vas y revisas. Si no ves esa misma información, quiere decir que no fue verdad o que por lo menos es cuestionable. Ese es el trabajo que hacemos y ese es el asunto de las fake news. Así es. Si tú
escoges una buena fuente de información, tu periódico favorito en línea, tu canal de televisión o noticiero en línea, estás permanentemente informado de la noticia real, la verídica, ¿no? Ejemplo, todo este asunto de la pandemia y del coronavirus, Sí, ¿no? que hay muchas Ha sido un versiones, ejemplo formidable de cómo una persona, un ciudadano, un televidente, un usuario, sabe cómo escoger su noticia, a quién creerle, en base a sus fuentes informativas. Y en ese sentido, me viene al tema de recordar que también tienes la facilidad de escoger esos medios y qué noticias te importan. Y también creo que aunque tenemos a la mano la información, estamos limitados porque solo buscamos lo que nos interesa como persona, ¿no? Sí. Y el mundo no es la noticia del deporte, el mundo no es la noticia, a lo mejor, la mayorista, entonces, o política, ¿no? Entonces, creo que las personas como tú, el tema de que puedan informar de manera adecuada, es importante que todos los ciudadanos o personas que sigamos estemos viendo noticias totales para ver el comportamiento del mundo hablando de pandemia, para poder enfrentarnos a esos casos, ¿no? Sí. O para entretenerte, para... No todas las noticias son malas, pues, ¿no? Igual y te enteras que en algún lugar, en algún país de África, una niña jugó con unas hienas. Y feliz. ¿Verdad? Y la nota te saca una sonrisa o te hace sentir bien al estarla viendo. Y eso es muy bueno. Finalmente, los contenidos que se publican en medios como los nuestros es para que te saquen las emociones. Correcto. ¿No? Y no todas las emociones deben de ser malas, o de miedo, o de incertidumbre. También emociones buenas, ¿no? Sí, y tú transmites de todo prácticamente. Sí, claro, O sea, te toca claro. lo malo, lo bueno, y estás dando, te toca de momento, te toca el corazón. A veces cuando ves situaciones como la que me platicas, que de verdad son sentimentales. Sabemos que en el tema de la profesión debe ser un corazón de león para no permitir involucrarse sentimientos con lo que estás... No, pero a veces es muy complicado difícil. no involucrarse. Te cuento rápidamente, hace Adelante. 15 días conocimos del caso, hace un mes, conocimos del caso de un chofer de taxi que con diabetes, que estaba perdiendo la visión y no tenía dinero para pagar un tratamiento. Entonces se detectó esa historia, la publicamos y el público se colmó a ayudarlo, a llevarle una despensa y todo. Pero hubo un empresario que vio nuestra nota y dijo, yo pago la cirugía y no quiero salir, no quiero que digan que yo fui. Eso nos emocionó y nos hizo sentir muy bien y va más allá de dar un reporte informativo. Y fíjate, interesante lo que mencionas, porque entonces las noticias a veces no son solamente para estar enterados, las noticias nos ayudan a poder ayudarnos, a ser socialmente responsables como humanos o como empresas. Hacer un vínculo de la sociedad. Ajá. Para que se hagan las cosas bien, ¿no? O para denunciar también. Por supuesto, abusos de autoridades, sí, simplemente a veces tema de familiares, ¿no? Cuando está ¿cómo se le llama? El tema del que el esposo golpea a la mamá o cosas por el estilo. Sí, la violencia familiar, que es un problema gravísimo. Exacto, ¿no? Entonces, más ahora con la pandemia, ¿no? que están encerrados todo el tiempo, ¿no? Por lo menos esa primera parte de la cuarentena sí provocó un aumento de la violencia familiar. Totalmente. Te has transformado en lo largo de este tiempo y sabemos que ya tienes varios medios o varias formas y plataformas que tú comunicas esta información. Entre ellas, ¿cómo ves la diversidad de comunicarlos? ¿Manejas diferentes formas de transmitir la información? ¿O es igual? ¿O es de acuerdo al target de las personas que te siguen? ¿O es lo que platicábamos? Los señores grandes buscan el canal de televisión ya pues, totalmente de años, o buscan los jóvenes el Instagram, o buscan tu canal de línea, o sea, ¿cómo lo manejas tú? La diversidad de comunicación para las personas que quieren informarse. Sí, aunque nosotros trabajamos en este estado, en Nayarit, que es un estado pequeño, tanto en territorio como en población, como en su actividad económica, bueno, sí hemos logrado a lo largo de estos 14 años consolidar una multiplataforma. Nosotros decimos que estamos en todas tus pantallas. Excelente. Porque se producen piezas informativas para internet, los celulares, la computadora o la televisión, que también desde hace un año tenemos un canal de televisión. Entonces, no hay una fórmula mágica como para decir, esto es lo que mejor debemos de hacer. Se hacen diversos productos
para la web, para redes sociales, para la televisión, y lo que tratamos es siempre de llevar a nuestro público temas de interés, que les interese, que les ayude a construir una opinión, que les ayude hasta con su seguridad, ¿no? Totalmente. Porque cuando aquí se han puesto las cosas difíciles en materia de seguridad, nuestro público no solo nos veía o nos buscaba para estar enterados, sino para saber dónde no tenía que ir porque había un tiroteo, porque había algún problema de seguridad. O sea, eres un medio de prevención en ocasiones. A veces así suele suceder. O también hasta de educación, ¿no? Totalmente. Para enseñarle a la gente cómo, sobre algún tema, cómo debe de hacerlo o cómo es la mejor manera de hacerlo. Como hace rato que escuchábamos al doctor, cómo usar el cubreboca adecuadamente. Nosotros ya hicimos una nota y un spot acerca de ese tema, de cómo hacerlo, ¿no? Sí, porque la ignorancia siempre es un problema. Y o también le dijimos a la gente, oye, no es cierto que la pistola esta de la temperatura te quema las células. No es verdad, pero news, creció, ¿no?, tanto ese tema, sí, que ya en los negocios o en los restaurantes ya no te ponen la pistola en la... No, te lo ponen en la mano. Así es. Porque aunque fue falso, creció demasiado el asunto. Y ahora ya andan inventando que los tapetes para los zapatos, que por ahí también se te pasa no sé qué sustancia maligna. No la había escuchado. Pero es tremendo, ¿eh? La desinformación y los fake news son parte de la charla es eso, ¿no? O sea, realmente tienes que encontrar el medio adecuado a preferencia de cada persona que te dé confianza, ¿no? Así es. La filosofía de Antonio Tello, la filosofía de su sistema de información, ¿en qué se basa? ¿En qué esos valores que tú llevas? ¿En qué forma de...? El valor es el que puede tener cualquier empresa que busca ser líder, que busca servir a sus clientes o en este caso nosotros a nuestra audiencia. Pero el valor principal de un medio de comunicación es ejercer el periodismo en sus fundamentos, que son los mismos de los periódicos del siglo pasado, al dispositivo más moderno que pueda haber. El periodismo es igual, debes de ser objetivo, debes de ser imparcial, debes de buscar verificar. Son los mismos principios, ser profesionales. Okay. Pregunta a lo mejor muy tonta, pero sabemos que demasiadas personas de repente inician un proyecto de comunicación y en ocasiones son más, pues digamos, sociales o algo. Diferente el medio de comunicación, diferente la veracidad, diferente lo que quieres mostrar, ¿no? No te quiero comparar con ellos, por supuesto, tu carrera ha sido exitosa a la fecha, pero ¿qué opinas de este tipo de personas que manejan el famoso influencer o youtuber, que manejan una forma de comunicación diferente? Es eso, una manera diferente de comunicar, respetable, ¿no? Ahora que fue la polémica de Chumel, sí, del Pulso de la República, que muchos creen que es un noticiero. Y no, realmente... O sea, ¿qué es lo que él hace? Es una propuesta muy buena, yo soy fan de él. Sí, también. O sea, él mezcla las noticias con sus chistes. Con su picardía, ¿no? Sí, incluso ahora que fue noticia porque se peleó con la primera dama, la no primera dama, muchos se refirieron a él, el comediante Chumel Torres. No le dijeron el periodista Chumel Torres. Creo que eso responde a la pregunta, sí, ¿no? Totalmente. Son maneras diferentes de comunicar. Pero insisto, a la hora de que tú en serio te quieres enterar de algo que te importa, como cuántos infectaron hoy de coronavirus en Nayarit, pues te vas a un medio serio, ¿no? Pero después, si te quieres divertir con las bromas sobre el COVID, pues ya sabes que tal payaso o tal comediante bromea con eso y te ríes. O entras al TikTok y te empiezas a reír con todas las tonterías que hay ahí. Totalmente. Pero es válido, ¿no? Y respetable. Sí. Y cada quien hace eso. Lo malo es cuando alguien hace este tipo de cosas de mala fe, con dolo, para dañar, o porque está dañado, y provoca cosas que atentan contra la integridad de las personas. Eso sí es malo. O cuando lo utilizas para generar una riqueza, por hablando, lo decías del caso del taxista, que pones que es mentira, ¿no? Y quiere recaudar fondos, y mucha gente por la bondad acumula. Ha habido muchos casos de gente en el Facebook que dice, mi niña se está muriendo, y que no sé qué, y no es verdad. Y solo están recabando dinero para el tema personal. Exactamente. Por eso hay que verificar siempre todo, ¿no?
muchas personas, y sabemos que, como decíamos, que ha cambiado este medio de información, quieren llegar a ser un Tello en Tepic, quieren llegar a ser un Tello en Guadalajara, quieren llegar a ser... Hay muchas personas que quieren iniciar en el medio de comunicación a través de estas nuevas metodologías. ¿Cuál sería tus recomendaciones como Antonio Tello y a raíz de estos 30 años de experiencia que llevas para que estas personas que están apenas iniciando en estos medios puedan tener tips de las personas que ya tienen este reconocimiento? Mira, a mí me encanta cuando en las universidades o en los colegios me invitan a platicar con jóvenes o con adolescentes, porque les digo, ¿no? O sea, si quieren estudiar periodismo, aplíquense, entreguen su pasión por este oficio, ¿no? Muchos quieren hacer periodismo y ni siquiera saben escribir o no tienen una buena ortografía. Por ahí empieza el asunto. O muchos traen una buena imagen y la quieren explotar con... Sí. Entonces, yo siempre he creído que en este momento quizá un grupo de jóvenes, si no en este momento, en los siguientes, en el futuro, un grupo de jóvenes va a hacer un proyecto nuevo de noticias que haga una nueva propuesta y a lo mejor será mejor que nosotros o nos superen en audiencia y todo. Pero pues bienvenido, así es este asunto. Nosotros somos, yo tengo 53 años, ¿tú cuántos tienes? 42. Bueno, nosotros somos la generación X. Así le llaman no por lo de X, sino porque somos la generación que vivió en el pasado, antes de las nuevas tecnologías, y ahora usamos las nuevas tecnologías. Somos como una generación de transición, ¿no? Entre los millennials y nuestros papás, que ellos nada más sabían prender la tele o escuchar la radio. Entonces, somos una generación privilegiada, ¿no? Totalmente de acuerdo con eso, ¿no? ¿No crees? Sí, no porque estemos ahí, pero cuando sí, le platicamos a nuestros hijos, o en algunos casos a nuestros nietos, de que nosotros usamos el teléfono con el disco y lo discamos, pero ahora también usamos el iPhone y todo el rollo. Por eso somos una generación privilegiada, y eso hay que decirle a los jóvenes, aprovechen eso, ¿no? En la demanda que nos lleva la tecnología, ¿a dónde va Antonio Tello TV? ¿A dónde va? ¿Qué más viene? ¿Qué más? ¿No te has metido a los streaming? No sé si lo estés manejando. Sí, sí. Estamos consolidando lo de la televisión. Okay. Lo de la televisión es un medio convencional que tiene décadas funcionando, que muchos dicen ya viene a menos. Sí, es verdad, ya viene a menos, pero Televisa sigue siendo Televisa, ¿eh? Así es. Sí, recordemos que la economía a veces no tiene para pagar ciertas plataformas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que Televisa antes tenía el 80% de la publicidad, ahora tiene el 60%, pero es el 60%. Todavía es mucho. El pastel publicitario nacional mayoritariamente sigue siendo para Televisa, y sus programas de televisión son los más vistos y sus conductores los influencers más grandes. No nos equivoquemos. Claro, va cambiando, va evolucionando, adaptando, ¿no? Pero todavía le falta. Entonces, desde hace un año tenemos un canal de televisión, lo estamos consolidando, estamos haciendo sinergia con lo que tenemos en internet, y mi aspiración es crear una nueva audiencia de televisión. Muchas personas de nuestros segmentos necesitan redescubrir la televisión abierta. Sí, la televisión abierta ya no es la perilla de 13 canales. La televisión abierta ahora viene en HD, o sea, se ve mejor la televisión abierta que la televisión por cable. Nada más que la televisión abierta es gratuita. Así es, está limitada y muy comercial. Pero la gente, las personas que compran su pantalla, a veces no saben ni cómo programar los nuevos canales. A eso aspiro yo, a que la gente descubra o redescubra la televisión abierta y se haga sinergia con las nuevas tecnologías y haya nuevos públicos. En eso estamos trabajando. Y creo que nunca va a vencer la televisión, ¿no? O sea, vamos a continuar con ella, con todas las plataformas con las que sigan saliendo. Y tengo el gusto de saber que has sido corresponsal para algunas televisoras. Es muy satisfactorio que te tomen como referencia. Parte del éxito que has logrado, ¿no? Digamos que sí. Luego es difícil hablar de uno mismo, ¿eh? Coincido, pero... Halago en boca propia es vituperio. Fíjate que agradezco esta charla, Tello, porque lo que quisiera es que las personas que te siguen, conocen o incluso quieren iniciar en estos medios, como platicamos hace rato, pues seas una persona que les dé
esa oportunidad de que se puede. Es bueno Claro. lograr tener tus propios medios, ser una buena persona, un ícono o alguien que tenga esa credibilidad y esa moral que tú ya conoces o te conocen aquí en Tepito a ti, ¿no? Te agradezco la charla, muchas gracias. Gracias a ti, Eduardo. Un placer. También. Gracias.